empecé a leer. Y empecé a leer libros que recomendaban. Entonces leí uno sobre liderazgo. ¿Cuánto me acuerdo de ese libro? Cero, porque yo en el momento en el que lo leí, no estaba liderando a nadie. Entonces, o a día de hoy, yo leer un libro sobre cómo gestionar una empresa de 500 personas no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí descubrí un gran concepto, que es el concepto de aprender con propósito. En este caso, leer con propósito. Muy buenos días, querido amigo o amiga. Estás escuchando un nuevo episodio de Vivencias que aportan, este espacio en el que nos gusta crecer, nos gusta expandirnos y nos gusta descubrir. Y en el que para ello, yo, Rodrigo Miranda, te conecto con diferentes reflexiones y visiones dentro del mundo del desarrollo personal, el emprendimiento, las habilidades sociales, los viajes y mucho más por medio de mis propias experiencias y también las de los invitados que aquí traemos. Este episodio seguirá un poco la línea de lo que veníamos comentando en los anteriores, es decir, que hablaremos de emprendimiento, pero con un matiz un tanto diferente. En los anteriores hablábamos de cómo es el proceso de desarrollar un emprendimiento, lo que es crearlo, expandirlo, etcétera. Y en este vamos a hacer hincapié en un aspecto que yo creo que es clave para el desarrollo de cualquier negocio y que personalmente a mí me apasiona. Y es cómo se desarrolla un proyecto con el desarrollo personal de la persona que lo crea o lo lidera. En ese sentido vamos a hablar aquí de desarrollo personal, pero no del desarrollo personal que igual puede que tengas en tu cabeza, de Mr. Wonderful, libros de autoayuda, etcétera, etcétera, sino que el desarrollo personal al final es un área que tiene un montón de pequeñas secciones. Al final lo que busca todas estas secciones es ayudarte a mejorar tu vida. Y dentro de esa misma premisa puedes encontrar muchísimas ramas. Entonces, aquí nos vamos a centrar en un desarrollo personal que es mucho más práctico y para ello, en este séptimo episodio de Vivencias que aportan, contamos con Gonza Spinelli, fundador de la comunidad virtual El Club del Progreso, creador de contenido, estudiante de medicina e influencer con ya más de, si no recuerdo mal, 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido de desarrollo personal, técnicas de estudio, productividad y mucho más. Bienvenido, Gonza. Bueno, qué introducción. Muchísimas gracias, Rodri. Es un placer estar acá charlando un poquito contigo y bueno, con las personas que nos estén escuchando, así que espero poder aportar lo máximo posible. Bueno, eso estoy seguro de que lo harás, amigo, siempre lo haces. Y al final una de las razones por las que te quería traer aquí es porque, además de que puedes inspirar a muchos oyentes, sobre todo jóvenes, que se pasen por este episodio, y también por tu trayectoria y tus proyectos, por esa manera en la que comentaba que enlazas tus proyectos, tus estudios y tu vida en general con esa inversión que haces en ti mismo, en cursos, en libros, en formaciones de desarrollo personal, y eso no solo te ayuda a tener mejores resultados en tus proyectos, sino que te ayuda a tener resultados que no se ven en personas de por lo menos 5 o 10 años más que tú. Entonces, en ese sentido, pues bueno, primero me gustaría que nos hablases un poco de ti, de tu edad y sobre todo también de qué es el desarrollo personal para ti. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Gonza. Actualmente, como decías vos, en donde estoy centrado actualmente es en la carrera de medicina, que estoy en segundo, y en proyectos a nivel de emprendimiento, eso a nivel profesional. Tengo 22 años y bueno, soy un apasionado del desarrollo personal, me encanta desde hace mucho tiempo. Y bueno, me encanta seguir aprendiendo todo lo máximo que pueda y aplicando en mi vida, porque cada vez que aprendo y aplico algo, siento que estoy progresando y ese es uno de mis principales objetivos, el progreso. Di que sí, di que sí. Y de la misma línea de esta pregunta, o sea, si te preguntara quién es Gonza Spinelli, ¿qué responderías? Bueno, que Gonza Spinelli es un apasionado de aprender y mejorar y no solo crecer personalmente, sino contribuir y poder ayudar a otras personas en eso que le ayudó a él mismo. Hablaba en tercera persona, pero
Básicamente eso, me encanta aprender, me encanta mejorar y si siento que ciertas cosas me aportaron o me cambiaron en algún aspecto de mi vida, me encanta poder ayudar a otras personas a que también puedan aplicarlo para también mejorar. Al final compartir todas esas cosas que a ti te sirvieron para aportar a otros. Y sobre esto mismo, que como te he dicho es algo a mí que me inspira mucho, tío, de la manera en la que gestionas tu vida, me gustaría preguntarte un poco sobre los proyectos en los que andas metido. ¿Cuáles son tus proyectos, tus emprendimientos, tu creación de contenido? Básicamente para que ya ahí el oyente sepa precisamente de quién, con quién vamos a hablar hoy. Sí, bueno, además de estudiar medicina, yo emprendo más o menos desde los 17 años, que ahí descubrí el emprendimiento. Tuve varios emprendimientos, el primero en el cual, entre comillas, me fue mejor o que me fue bien, porque claramente al principio tuve muchísimos fracasos, es decir, muchísimos aprendizajes. Emprendí una agencia de marketing digital, pero actualmente mis proyectos son la creación de contenido en las redes sociales, en donde comparto un poco mi estilo de vida o lo que voy aprendiendo en el día a día y lo que me ayuda, ya sea con relación a técnicas de estudio para gente que está estudiando una carrera, como lo estoy estudiando yo, sobre productividad, sobre gestión del tiempo, sobre cómo alinearte a tu propósito, sobre aprendizaje acelerado, etcétera, y sobre todas esas temáticas. Y sobre eso tengo cursos online en donde si las personas quieren tener una transformación e ir mucho más en profundidad, incluso formarse directamente conmigo, las puedo ayudar mucho más de forma personalizada y no con la creación de contenido que igual siento que aporta muchísimo y es en lo que me centro, ¿no? Pero obviamente es mucho más general. Al final, como decías antes, o sea, tomar todas esas cosas que te han funcionado a ti y ponerlas al servicio de los demás. Y también además de una manera que hoy en día facilita muchísimo eso, que es dentro del ámbito digital. No tener que Exacto. apalancarse en crear proyectos físicos, sino aprovecharse de esta nube en la que vivimos para poder, pues bueno, desarrollar esos infoproductos, esas academias, esas cuentas donde compartimos contenido y mucho más. Entonces, visto un poco quién es Gonza Spinelli y de todo lo que podemos hablar contigo, querido amigo, te quería preguntar sobre tú cómo descubriste el mundo del desarrollo personal. ¿Cuál fue tu historia en ese sentido? Sí. Bueno, el desarrollo personal como etiqueta, sí es verdad que lo descubrí en una etapa de mi vida, pero yo desde muy chico siempre me gustó la idea de mejorar. Creo que en gran parte gracias a los deportes, hice deportes desde muy chiquito y eso me hizo tener como la capacidad de mejora continua. Pero sí es verdad que hubo, si lo tenemos que decir, en un momento en el cual yo estaba con algunos síntomas físicos y bueno, eso me dio la posibilidad, o sea, eso me hizo nacer esos deportes que tanto me gustaban porque me decían que no podía hacer esa actividad física, entonces ese tiempo que me quedó libre lo empecé a dedicar a aprender sobre desarrollo personal, también un poco por ese dolor, entre comillas, que estaba sufriendo por esos síntomas, en ese momento no eran enfermedades, pero eran síntomas, y empecé a aprender sobre muchísimas cosas a nivel de desarrollo personal que, que no solo me mejoraron a mí como persona, sino que mejoraron mi salud. Por eso después decidí estudiar medicina y bueno, todos los proyectos que tengo en el largo plazo, ¿no? Pero yo creo que a una persona en donde le llega el desarrollo personal puede que sea en el momento en el cual está en un obstáculo. Al final, yo creo que todos llegamos al mundo del desarrollo personal por no precisamente algo de lo que estemos súper felices en nuestra vida. Todos tenemos ahí como esa pequeña historia del héroe en la que nos encontramos con un reto, una adversidad, un hoyo en el que nos caemos y eso nos hace entrar en este mundo y a partir de ahí salimos transformados y lo que te aporta en tu vida personal, en tus relaciones, en tu vida profesional, por lo menos en mi experiencia y creo que también que en la tuya es brutal, es brutal. Em,
También, como dije al comienzo del episodio, quería ver cómo relacionas tú el desarrollo personal con diferentes áreas de tu vida. Cómo lo relacionas con tu historia personal y también si el desarrollo personal fue lo que te llevó a emprender o no, o fueron dos cosas completamente diferentes en tu proceso. Ujú. Bueno, ¿cómo vinculo el desarrollo personal con mi vida? Yo creo que es una de las cosas más importantes porque siempre cuando crezco personalmente en todas las áreas de mi vida voy a crecer, ¿no? Incluso en el emprendimiento, ¿no? Un poco el emprendimiento o si sos estudiante, tus estudios son el reflejo de tu desarrollo personal. Entonces el desarrollo personal creo que es la parte más interna y la parte que si mejoras, por ende, todas las otras áreas de tu vida van a mejorar. ¿Y qué descubrí antes? Descubrí antes el desarrollo personal y a partir de ahí descubrí el emprendimiento, que fue como que al final es una rama, yo creo que a veces del desarrollo personal, ¿no? Porque emprender es solucionar un problema a gran escala de un grupo de personas y darles una solución. Entonces es para mí una pata del desarrollo personal. Mm. Y al final una pata yo creo que si lo enlazas con tu historia personal, o sea, puede ser una pata importante, porque como dices, al final es servir a un grupo de personas y les sirves desde tu propia experiencia, desde, pues bueno, lo que en su momento pudo ser una limitación para ti, que lo sobrepasaste y desde ahí pues te dedicas a ayudar a esas otras personas. Esa es una manera de enfocar el emprendimiento, aparte de, bueno, pues la visión clásica de ver una oportunidad en el mercado, un producto, etcétera, etcétera, y, y lanzarlo. Más adelante volveremos al tema de cómo bueno, cómo el desarrollo personal ha influido en tus proyectos, pero ahora mismo te quería preguntar, siguiendo un poco la línea de los episodios anteriores sobre emprendimiento, ¿qué es para ti el emprendimiento? Y si consideras que es algo importante para la vida de una persona, sobre todo joven. El emprendimiento es encontrar un problema en un grupo de personas y darles una solución, ¿no? Al final eso es un emprendimiento, así es como funcionan los negocios. A veces vemos, y por todas las creencias que tenemos cuando somos chicos o como te lo pinta la sociedad o en las películas o lo que sea, que el empresario que tiene mucho dinero es el malo o cosas así, pero en realidad incluso puede llegar a ser todo lo contrario. La persona que emprende es una de las personas que más aporta en el mundo. Y incluso si vemos cuáles son los empresarios más grandes, son los que están solucionando los problemas más grandes de la humanidad. Elon Musk, o sea, literalmente quiere llevar a la humanidad a Marte. Entonces, emprender es solucionar problemas y ayudar a las personas. Mm. También nuestro anterior entrevistado comentaba que para él emprender es búsqueda de libertad. ¿Tú también te identificarías con eso? Sí, creo que el emprendimiento tiene una parte interna y una parte externa. La externa es un poco lo que estábamos hablando recién de poder contribuir y ayudar a otras personas, y la interna es lo que te aporta a vos. Y a mí emprender, obviamente que también es una de mis grandes pasiones porque me da esa libertad. Las experiencias que tuve trabajando en otras empresas no sentía esa libertad que cuando siento cuando estoy emprendiendo, ¿no? Entonces, si uno de los valores principales de una persona es la libertad, le recomendaría sin duda el emprendimiento. Igualmente, yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo. Hay personas que prefieren hacer otra cosa o su propósito está en de repente un trabajo, pero que al final, obviamente, que siguen aportando. Yo creo que el propósito no tiene nada que ver con si emprendes o no, sino que el propósito tiene que ver sobre si lo que estás haciendo te hace a vos crecer personalmente y contribuye con otras personas. Y si tiene esas dos partes, va a ser un buen propósito, independientemente de si es emprendimiento o no. Mm. Al final, el emprendimiento simplemente es un camino y si se alinea con tu propósito, con tu camino, pues bienvenido sea. Si no, puedes meterte a otra cosa. Y sobre eso mismo,
quería centrar la siguiente pregunta que tenía para ti, que era el cómo relacionas el desarrollo personal o lo que has aprendido dentro del vasto mundo del desarrollo personal, invirtiendo en ti, desarrollándote, creciendo, tus habilidades, tu conciencia, conocimientos y demás, con tus proyectos. Y por ejemplo, creo que ese es un buen punto para empezar, la cuestión del propósito. Para ti, ¿qué es el... Bueno, me gustaría que profundizases un poco más en qué es el propósito y cómo una persona lo puede encontrar y alinear con su vida profesional. Sí, este concepto creo que puede aportar mucho. Y yo tengo dos visiones de propósito. Si querés te cuento primero la que tenía antes y un poco la que tengo ahora, aunque ahora son las dos. Pero una parte del propósito yo creo que es ese propósito que vos tenés como misión que querés cumplir en el largo plazo, que te gustaría hacer un cambio en el mundo, entre comillas, o algo que está en el largo plazo, ¿no? En el futuro, que te gustaría alcanzar y que hoy tus acciones están alineadas a eso. Entonces, para mí es muy importante tener esa visión clara a futuro, qué es lo que querés hacer con tu vida, cómo te ves en 30 años o qué legado querés dejar en este mundo y a día de hoy estar alineado con eso, ¿no? Entonces yo esa era un poco la visión que tenía siempre y todas mis acciones estaban dirigidas a cumplir con ese propósito, que en mi caso en mayor parte está relacionado con la salud, por eso a día de hoy estoy estudiando medicina, ¿no? Hasta que me di cuenta de que está súper bien tener esa visión de propósito, pero, eh, está limitada esa visión porque se encuentra en el futuro. Y eso puede que signifique que de que hasta que no la alcance no voy a estar completo o todavía no lo conseguí. Entonces, a mí también me gusta mucho la espiritualidad, además del desarrollo personal, el desarrollo espiritual. Y otro concepto de propósito, que creo que tienen que estar los dos, es el de propósito como el presente. Por ejemplo, mi propósito en este momento es vivir al máximo este podcast y charlar contigo y poder aportar lo máximo posible. Y esa visión de propósito que está en el presente, yo creo que es incluso mucho más positiva, porque creo que en las redes sociales o ahí se está hablando mucho del propósito, de que tenés que conseguir y de que tenés que trabajar duro y de que tenés que llegar a algún lado y te olvidas de lo más importante y lo único que tenés, que es el aquí y ahora y el presente. Entonces, creo que está muy bien tener una visión a largo plazo, creo que está muy bien tener eso claro y estar alineado con eso, pero creo que lo más importante es vivir y disfrutar lo único que tenés, que es el presente. Porque yo, por ejemplo, antes estaba mucho con esa visión del largo plazo y está muy bien, pero te puede crear mucha ansiedad o estrés, porque todo aquel momento en el cual no estás trabajando para cumplir con ese propósito, estás perdiendo el tiempo. Si estoy viendo una película, estoy perdiendo el tiempo. O si estoy bañándome, estoy perdiendo el tiempo. Si estoy Tal cual. durmiendo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, hay tantas cosas. O si estoy comiendo, entonces, o si estoy paseando, hay tantas cosas, ¿no? Por eso me gusta mucho más ese propósito desde el presente. Y ese propósito en el cual, ok, estoy alineado con esa misión en el largo plazo, pero las acciones que hago hoy en día, como por ejemplo estudiar medicina o crear contenido, las disfruto al máximo posible y sé que en esas acciones está mi propósito. Y en el aquí y ahora, yo después voy al gimnasio a hacer deporte, estoy en mi propósito ahí. O voy a dar un paseo con mi familia a caminar por la Rambla, que me encanta, y mi propósito en ese momento es hacer la mejor caminata que pueda, disfrutarla lo máximo posible, ¿no? Entonces yo creo que esta visión de propósitos del presente, en lo personal me ayudó muchísimo y creo que con la visión que se está apuntando mucho en las redes sociales de lo que es el propósito, también puede ayudar a más personas. Hmm. Al final, en ese sentido, o sea, yo también comparto esa visión contigo de esos dos propósitos, uno más desde la manera como práctica, por así decirlo, mental, y otro desde la rama espiritual. Y sí que me he dado cuenta, durante el último año sobre todo, que el desarrollo espiritual en los proyectos y en la vida de una persona es que es algo que te catapulta, te catapulta. Yo también venía con esa visión de ten claro qué es lo que quieres, por qué lo quieres y pelea por ello. Ahí, por ejemplo, los dos lo aprendimos del mismo mentor, al cual aprovecho para saludar desde aquí a Miguel Román, creador de Secretos de la Vida,
con el que tanto aprendimos y bueno, también estuviste trabajando con él, algo a mencionar. Y me gusta porque, por ejemplo, en cierto momento le oí a Miquel, y puede que a algún otro mentor, la importancia de hacer las cosas por un propósito, tener claro esa visión y pelear por ella, pero también hacer las cosas con propósito. De que cada pequeña acción que hagas en el día a día, poner el 1000%. Y eso al final lo transforma. También ahí yo creo que algo se mete algo muy importante, que es el hecho de la certidumbre y las creencias que tengamos cada uno. Eh, por ejemplo, mira, justamente ayer me encontré una publicación de Diego Dreyfus, no sé si le conoces, Sí. y hablaba de precisamente eso que comentabas, esa ansiedad que te puede venir cuando te obsesionas con un propósito y para ti se convierte completamente en tu todo. Mencionaba que si eres capaz de tener esa certidumbre en lo más profundo de ti, de que vas a llegar a ese sitio, porque tienes claro el por qué quieres llegar ahí, muchas veces eso se alinea con nuestras pasiones y con razones emocionales que tenemos hacia ese problema que queremos solventar en el mundo, disfrutas muchísimo más del proceso, porque ya tienes la garantía, tienes la certeza dentro de ti de que lo vas a alcanzar y te hace disfrutar de todas las etapas. Sí. Em, Y un concepto que también está muy interesante es que está muy bien tener un propósito en el largo plazo y una misión, pero también está buenísimo estar entregado. sí, Porque yo siempre digo que el universo siempre tiene un mejor plan del que tu mente planifica, ¿no? Entonces, de repente yo sé cómo me veo en el largo plazo, pero al mismo tiempo estoy abierto y entregado a lo que la vida me dé. Si yo veo años para atrás, yo, si me hubieses dicho que iba a estudiar medicina, te hubiese dicho, ni loco. Sin embargo, yo estoy estudiando medicina, ¿no? Porque también hay que estar abierto a las experiencias que te va dando la vida. Y con una serie de experiencias que tuve, vi que lo mejor era estudiar medicina. Entonces, eh, el hecho de estar entregado a lo que la vida te dé y que te lleve a donde te lleve, a pesar de que en tu mente diga es por allá, yo creo que es mucho más potente dejar que el universo te lleve, porque te va a llevar mediante experiencias, mediante experiencias que te dé, obstáculos, nuevas relaciones, etcétera, y te va a ir mostrando el camino. Por eso también está muy bueno ver el propósito desde el presente, ok, tener una visión en el largo plazo, pero estar entregado a que esa visión puede cambiar completamente. tal cual, tal cual. Y ahí me gusta el hincapié que has hecho de cómo balancear estas dos dimensiones, porque sí que es verdad que, a ver, hay gente que lo hace y al final acaba alcanzando un estado de paz y de iluminación muy fuerte. Yo por ahora no he experimentado eso, entonces no puedo hablar de ello, pero gente que se entrega al 1000% a todo lo que le traiga la vida y, y bueno, hay gente que alcanza como esa realización espiritual y otras que igual por no tener ese conocimiento, por no haber expandido tanto su nivel de conciencia, pues acaban un poco más perdidas. Entonces sí que viene bien hacer ese ejercicio. Yo creo que también tiene que ver un poco con el nivel de conciencia. O sea, cuando entras en esto del mundo del desarrollo personal, prácticamente sí o sí acabas entrando en temas de espiritualidad, pero primero pasas por esas partes más prácticas, de decir, vale, me paro a reflexionar cómo me veo, como decías tú, en 5 o 10 años, dónde quiero llegar. Y después le acabas añadiendo ese componente de, vale, tengo claro eso, pero ahora voy a abrirme un poco más a la vida. Voy a dejar de luchar tanto, voy a dejar tanto de remar y simplemente voy a agarrar el timón, voy a saber a dónde quiero ir y voy a dejar que la vida pues sople, propulse mis velas y que me vaya llevando para allá. Y si tengo que ir reajustando un poquito el rumbo a través de tener nuevas experiencias, de conocer nuevas personas, de aprovechar nuevas oportunidades, bienvenido sea, bienvenido sea. A mí me Qué llegas a bueno, decir, me llega, totalmente. tal cual. O sea, a mí me llegas a decir hace 2 años, vas a empezar un podcast y digo, pues, pues me vas a tener que decir cómo, porque ni escucho podcast. Y aquí estamos, aquí estamos. Y
también, por ejemplo, o sea, mi proyecto, en parte, o sea, está muy relacionado con eso, porque al final todas las personas que traigo aquí son personas que os he podido ir conociendo gracias a ese plan que decías que el universo tenía más alineado. Que cuando murió mi abuelo me hizo descubrir el desarrollo personal, de ahí me hizo meterme a Mente de Éxito y empezar a hacer publicaciones ahí, conocerte a ti, conocer al resto de chicos, de ahí pues todo lo que aprendí me ayuda a meterme en otras formaciones, conocer más gente, ir a voluntariados, y todo eso ahora se empieza a alinear. Y a mí por lo menos es algo que me inspira mucho y que creo que cualquier persona que pueda aplicarlo a sus proyectos, es decir, vale, tengo clara mi visión, pero también voy a estar abierto a qué es lo que me trae el universo que me está tratando de decir, te puede propulsar muchísimo. Qué bueno. También en, en ese sentido, o sea, bueno, lo hemos estado comentando un poco, pero lo que es esa parte del propósito más práctica, de decir, vale, porque este ejercicio a muchas personas les da un poco de coraje el decir, hostia, es que proyectarme a 10 20 30 años vista es mucho. ¿Tú eso cómo lo hiciste? O cómo lo haces hoy en día? Yo tengo una visión muy clara de hacia dónde quiero ir, pero como te decía antes, al mismo tiempo estoy súper entregado a donde la vida me lleve, ¿no? Pero como tengo una visión en el largo plazo y voy viendo un poco, yo creo que durante muchos años fui viendo qué era lo que más me gustaba, hacia dónde me gustaría ir. Ejercicios como el Ikigai, por ejemplo, que está bueno mencionarlo, es un concepto japonés, que Ikigai es razón de ser, que son cuatro circunferencias en las cuales la unión de de ellas es el Ikigai. Entonces, por ejemplo, una circunferencia es lo que amas, es decir, lo que te apasiona. Yo tengo hoy en día bastante claro qué son esas cosas que amo hacer. La segunda esfera es en lo que sos bueno, ¿no? Que esa creo que es la más iterable, la que más podés, la más moldeable, porque yo de repente no soy bueno en X, pero puedo convertirme en bueno, ¿no? Después está lo que el mundo necesita, o sea, lo que puede aportar al mundo, y después lo que te puede dar dinero. Entonces, la unión de esas cuatro circunferencias es el Ikigai. Entonces, invito si una persona nunca hizo este ejercicio, es muy potente, y escribir tres o cinco cosas en cada circunferencia, lo que amás, lo que sos bueno, lo que el mundo necesita y lo que te puede dar dinero, y la unión de todas ellas puede ser algo a lo que te puedas dedicar. Entonces, para mí, el propósito tiene, como te decía antes, las dos patas de crecimiento y contribución y que sea algo que ames hacer y que te apasione. Pero si yo veo mi historia, yo desde muy chiquito grababa videos, yo me iba, hacía un viaje y, y agarraba el celular o una cámara y decía, hola amigos, son las 5 y vamos a ir a no sé dónde. Y tengo esos videos guardados, algún día los tengo que publicar. Entonces, desde muy chico me gustó eso, siempre quise ser youtuber, ¿no? Por otro lado, me encantan los deportes, me encanta aprender, me encanta el mundo de la salud. Entonces, la unión de todas esas cosas es hacia donde quiero ir en el largo plazo. Y después creo que un concepto muy bueno también para eh, clarificar mejor ese propósito es ver qué adversidades u obstáculos tuviste en tu vida que pudiste superar y ayudar a otras personas que estén pasando por ese obstáculo a superarlo. Y incluso si hay una frase que dice, si no sabes cuál es tu propósito es descubrir tu propósito. Entonces, todos tenemos obstáculos en la vida. Y capaz que en ese obstáculo está uno de tus propósitos. Y el hecho de superarlo te va a dar una serie de herramientas que te va a permitir después ayudar a otras personas a, que están pasando por ese proceso a superarlo. Eh, Así que un poco por ese lado. De eso, porque a mí ya me lo has comentado en privado, pero me gustaría que lo trajeses aquí, si quieres. ¿Podrías comentar de cuál es esa razón por la que tu propósito tiene que ver con la medicina? ¿Cómo fue ese obstáculo que tuviste en su momento, la solución que encontraste y lo que hoy te anima, te da esa fuerza impulsora para decir,
me voy a centrar en el sector de la medicina y voy a cambiarlo, voy a contribuir a él de esta manera. Sí. Bueno, en un momento de mi vida empiezo a tener una serie de síntomas que los médicos no sabían exactamente qué era. Entonces, para mí, siempre la salud fue lo más importante, fue incluso lo que más cuidé. Desde muy chico me alimento súper bien, por suerte mi familia me inculcó buenos valores en ese sentido, también hago muchísimo deporte, pero de repente empecé a tener síntomas. Entonces fue como, ¿qué pasó acá? Qué raro, si yo siempre tuve una vida súper saludable. Los médicos no sabían qué era lo que tenía hasta que un momento llega un diagnóstico y me dicen que esa enfermedad es eh, incurable y que es autoinmune, etcétera. Entonces, ok, yo con los aprendizajes que tenía sobre la salud, que eran pocos, entre comillas, obviamente le voy a hacer caso al médico, ¿no? Porque el médico hoy en día es como que se le da una autoridad que incluso es más de la que yo creo que se le debería dar, ¿no? Cada uno tendría que tener una visión sobre su propia salud y eso es también, si entramos, es uno de los errores también del sistema educativo, de que no te enseñan nada sobre salud, ¿no? Entonces estás apalancado a lo que el médico te diga. Y era lo que me pasó a mí hasta que empecé a aprender más sobre salud y sobre muchísimas áreas, cosas que están diciendo Enrique Corbera, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bruce Lipton y bueno, muchísimas personas. Empecé a aprender sobre todo eso y empecé a aplicarlo en mi vida y empecé a ver que el síntoma o la enfermedad no es simplemente algo físico, sino que tiene un componente emocional, un componente mental, incluso más importante. Más importante porque es la causa real. Entonces hoy el sistema de salud se centra únicamente en la parte física y por eso los tratamientos son súper farmacológicos, pero no se centra en la causa. Entonces al centrarse en el efecto que es el síntoma, dan tratamientos que te van a mejorar la sintomatología, pero no la causa. Y por eso hay enfermedades que se diagnostican como incurables, que básicamente el significado para el sistema de salud o la industria farmacéutica es una suscripción. Es como de por vida, ¿no? O sea, es como, ok, tenés esta enfermedad, así que me tenés que pagar este dinero durante toda tu vida, ya que el medicamento lo necesitas para siempre. Y la verdad que no sé si hay un interés por detrás de que te quieran enfermo para que tengas que pagar y que te digan que es incurable para que lo hagas para siempre. Sospecho de que sí, no tengo pruebas, pero lo sospecho. Pero bueno, ya hay un gran conocimiento y hay muchísimos autores, conferencistas y gente que estudia todo esto de la parte más mental o emocional, que es la causa, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces, durante muchos años aprendí sobre todo eso y iba viendo milimétricamente cómo al identificar cosas mentales o emocionales, mis síntomas iban cambiando. Hasta que en un momento ellos me habían dado un medicamento, lo dejo de tomar y, y los valores de sangre me daban perfecto. No tenía ningún síntoma. Entonces ahí dije, obvio, si todo lo que aprendí sobre la parte mental y emocional dice esto y lo experimenté con mi propia experiencia. Entonces dije, pero ¿cómo puede ser que no me haya dicho el sistema de salud que también estaba toda esta parte, que incluso la considero más importante, ya que a día de hoy eh, esos síntomas no los tengo y sin ese medicamento? Entonces fue como, no lo entiendo, como esto no está llegando a más personas, no tiene sentido. Entonces ahí fue cuando dije, ok, me gustaría ayudar a personas que estaban en mi misma situación o una situación similar a que también descubran toda esta parte, que incluso es la parte más importante porque va a la causa. Y además es una parte que está vinculada con el desarrollo personal y que tiene todo el sentido del mundo que sea así. Y por eso dije, ok, entonces si quiero ayudar a estas personas tengo que estudiar medicina. Por eso hoy estoy estudiando medicina con el objetivo de que todas estas herramientas de medicina más complementaria a lo que está haciendo hoy en día el sistema de salud, a que ayude a más personas. Al final alineas todo ese propósito que te ha ido dando la vida. Y te agradezco que lo hayas compartido porque al final esto nos hace ver cómo, partiendo de la experiencia que tenemos cada uno, de todos esos problemas, de esos obstáculos, podemos sacar algo que nos ayude a aportar a otras personas. También ahí quiero hacer un pequeño disclaimer, simplemente por seguridad. Tampoco estamos recomendando aquí a nadie que se salte las recomendaciones del médico, sino simplemente
y esto también lo hago citando a autores como Tony Robbins. En su último libro, Life Force, es una pasada y comenta precisamente lo que decías tú de que muchas veces la gente sigue los consejos de los médicos ciegamente. Y, a ver, para eso están. Son profesionales que han estado años preparándose para ayudarte a tener una mejor salud, ayudarte a sanar. Pero al final son personas. También cometen errores. El campo, bueno, el ratio de descubrimientos en cuanto a fármacos, en cuanto a cuestiones relacionadas con la medicina es muy grande. Entonces, que básicamente un profesional tenga acceso a toda esa información actualizada y te pueda recomendar el mejor tratamiento más actualizado, ya sea desde la parte más farmacológica de medicina que todos conocemos, o más desde la parte de bioneuroemoción, que es lo que intuyo que también estás mencionando ahí, es difícil. Entonces, ahí como pequeño disclaimer, que lo que animamos a ti, querido amigo o amiga, es que también expandas tu conocimiento, que aprendas más para saber qué más cosas hay aparte de las que te recomiendan. Y volviendo al propósito, el cómo por un lado se encuentra ese propósito práctico del Ikigai, que también ahí me gusta sobre todo la esfera de que te dé dinero, porque esa, por ejemplo, es una esfera que se relaciona mucho con el emprendimiento. Al final, muchas personas que pueden que en esa esfera digan, no, es que esta cosa que me gusta, que necesita el mundo, que se me da bien, etcétera, no daría dinero. Y al final, desde el mundo del emprendimiento, se puede generar esa manera en la que te dé una retribución económica. Yo, por ejemplo, he conocido a personas que han montado negocios de hacer ganchillo, de hacer cursos de hacer ganchillo. Y tú de primeras dirías, qué putas, o sea, ¿cómo sacas dinero de eso? Pues se puede. Simplemente hay que encontrar esa herramienta, como puede ser el emprendimiento. Y por otro lado, el, ese propósito, ese algo que quieres conseguir, alinearlo con algo que en tu vida haya tenido un peso emocional. Y eso, por ejemplo, analizando la vida de muchos otros emprendedores que podemos considerar exitosos hoy en día, encuentras esa razón emocional detrás de lo que hacen. También, pues bueno, aparte de el propósito, algo que puede retribuir mucho a los proyectos de una persona, venido del campo del desarrollo personal, serían habilidades más prácticas, técnicas relacionadas con, por ejemplo, productividad. Y sobre eso quería preguntarte, porque sé que en eso eres un pseudo experto. O sea, bueno, experto porque ya tienes proyectos sobre esta temática. ¿Tú cómo lo relacionas con tus proyectos? ¿Qué impacto crees que han tenido estas técnicas en tus empresas? Técnicas de organización. De organización, de productividad, de cualquier... Sí, cualquier cosa relacionada con productividad. Sí, bueno, yo creo que es un aspecto súper importante. La productividad es el hecho de hacer las cosas de una forma más eficiente para tener un mayor resultado, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es el recurso más valioso que tenemos? Muchos dirían el dinero, pero ya todos sabemos en realidad que es el tiempo, porque es el único recurso que no podés recuperar. Entonces, si vos no sabes cómo gestionar tu tiempo, no sabes gestionar tu recurso más valioso. Por eso para mí la gestión del tiempo es una habilidad súper importante. Y tan importante que no nos las enseñan en el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, por eso hay que buscar otras alternativas. Y bueno, para mí es súper importante porque es lo que me permite a día de hoy estudiar medicina. La carrera de medicina es muy exigente y desde que empecé, me empecé a formar también no solo en técnicas de organización, sino también en técnicas de estudio y de aprendizaje acelerado. Y al mismo tiempo también poder tener, emprender, que es algo que me apasiona muchísimo y, y que gracias también a un poco los sistemas de organización que tengo, me permiten llevarlo de una forma en la cual lo pueda mantener y seguir haciendo lo que es algo que me encanta. De eso, por ejemplo, hay así alguna que te gustaría compartir, alguna herramienta que digas, esta, cuando la descubrí, fue algo que me llevó al siguiente nivel.
Bueno, yo creo que muchas veces en la productividad se centra mucho en la técnica de productividad que te va a hacer ganar 15 minutos por día o que te va a permitir hacer una tarea de 2 horas en una hora. Y eso está muy bien, pero no creo que sea lo más importante. De hecho, vinculando con eso hay una ley que se llama la ley de Pareto, es bastante conocida, pero que es muy potente, que básicamente te dice que el 20% de los esfuerzos te van a dar el 80% de los resultados y viceversa. Entonces hay que saber ver exactamente cuál es ese 20% que te está dando el 80% de resultados. Es decir, cuáles son esas actividades a día de hoy que son las que te están dando mayores resultados. Y esto habla, hay muchos libros, pero uno que recomiendo mucho es Lo único de Gary Keller, que te dice de ese 20% ver incluso el 1%. El 1% que te da el 99%, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa única cosa que si la hago, va a hacer que todas las demás se hagan de forma inevitable, ¿no? Entonces, si vos analizás qué hiciste en las últimas 24 horas o en el último día, capaz que hiciste muchísimas tareas, hiciste un montón de cosas, de hecho, estuviste todo el tiempo ocupado, pero analizás la calidad de las cosas que estabas haciendo y de repente no son tan efectivas como lo estás usando, ¿no? Entonces, más que una técnica de productividad que te haga hacer más tareas cada día y que te haga organizarte de una mejor forma y poner una tarea por encima de la otra y poner estas juntas y estas no sé qué, todo eso está bien, pero es mucho más importante la calidad de las tareas y saber cuál es el siguiente paso. No llenarte de tareas e intentar hacerlas todas, sino tener claridad de cuál es el siguiente paso que va a hacer que avance mucho más. Y esa claridad te la da el hecho de tener esa claridad de propósito o esa claridad de objetivos y el hecho de apalancarte de mentores que ya tengan esos resultados. Si vos querés un resultado y estás yendo por tu propia cuenta, probablemente muchas de las acciones que pienses que tengas que hacer para alcanzarlo no van a ser las correctas, por lo cual, a pesar de que estés esforzándote mucho, no estás haciendo lo que tenés que hacer. Por eso, apalancarte de ese conocimiento de un mentor que ya llegó a ese punto en el cual vos querés alcanzar, te va a dar esas acciones que son las más importantes para llegar ahí. Mm. Al final tener esa claridad de propósito y, y como me compartió alguien una vez, no caer en la excusa de decir no tengo tiempo, sino decir tengo que reorganizar mis prioridades y tener claro Exacto. No es ese, cuestión de ese, tiempo, es ese cuestión de vínculo. prioridad. Tal cual, tal cual, tal cual. Y me hace gracia también cómo lo has vinculado ahí otra vez con el propósito, porque al final lo es que todo se alinea. Se alinea en cuanto empiezas a profundizar un poco en las causas que llevan a una persona a triunfar dentro del mundo del emprendimiento, del área que sea, vas viendo cómo se desarrolla de alguna manera u otra con el desarrollo personal de esa persona. Y sobre esto se me ocurre, bueno, preguntarte un poco sobre cómo fueron tus proyectos y cómo, o sea, más que cómo fueron tus proyectos, a lo largo del desarrollo de tus proyectos, cómo fuiste incluyendo en ellos, añadiéndoles, todo eso que ibas aprendiendo del desarrollo personal. Por qué áreas empezaste, si tuviste algún punto en el que dijiste, descubrí algo que lo cambió todo completamente o me hizo conocer un nuevo paradigma y sobre todo también, pues mira, también preguntarte sobre cuáles crees que han sido los mentores, si quieres compartirlo, que más te han ayudado en ese proceso, que más han impactado en el desarrollo de tus empresas. Mm. Cuando decís proyectos, ¿es proyectos desde que empecé a emprender o los proyectos en los cuales estoy ahora? Si quieres podemos hacerlo de las dos. Por un Mm. lado los que tenías en el pasado y por otro lado los que tienes ahora. Sí. Yo creo que las herramientas que me ayudaron más a que me vaya mejor en esos emprendimientos es un poco lo que mencionábamos recién de apalancarte de un mentor. Yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, tenía la idea con un amigo de hacer celulares personalizables y, y era una idea muy loca, estábamos muy motivados, estábamos tomando muchísima acción. Entonces me compré un libro, un curso de emprendimiento, de hecho de Euge Oyer,
y me di cuenta de que estaba haciendo un montón de cosas mal. Y ahí fue una gran epifanía que tuve de la importancia de apalancarte de un mentor y aprender y estar en constante aprendizaje. Que si no estás estudiando una carrera universitaria, da igual, el aprendizaje tiene que ser infinito hasta siempre, porque es lo que te va a permitir avanzar. Entonces ahí dije, wow, qué importante que es formarte, ¿no? Porque literalmente cambié todo. Todo en el sentido de que hasta cambié de idea de negocio. Y ahí pasé de hacer celulares personalizables a otra cosa totalmente diferente, que era vender comida de mi abuela. Nada que ver. Porque No me esperaba eso. Pensaba que ibas a decir algo relacionado con el conocimiento, pero bueno, desarrolla, desarrolla. Ahora me picaste ahí la curiosidad. claro, yo en ese momento descubrí que por qué estaba emprendiendo una empresa de celulares personalizables. Porque fue medio lo primero que se nos ocurrió, era como una idea media innovadora, pensábamos nosotros y todo. Pero yo lo que estaba buscando era ganar experiencia en el emprendimiento. No tenía una cosa que diga, quiero emprender en esto. Entonces dije, si quiero ganar experiencia, la mejor forma no es a través de algo tan complejo como hacer celulares personalizables, que no solo a nivel de complejidad, sino sobre todo de inversión de dinero y de tiempo, ¿no? Entonces, lo mejor al principio cuando estás empezando a emprender es empezar en algo que no requiera mucho tiempo a nivel de validación de la idea de negocio, como lo son los celulares personalizables, que a día de hoy creo que no existe ninguna empresa que vos puedas personalizar tu celular, es algo totalmente nuevo, sino algo más validado y algo que no requiere inversión inicial. Entonces dije, perfecto, mi abuela cocina muy bien, así que vamos a vender, y le encanta cocinar, vamos a vender lo que está cocinando. Tuve muchísimos aprendizajes, empecé a hacer mucho más cursos incluso de marketing y todo, y, y en ese momento yo me lo tomé como un completo fracaso. De hecho, porque un día hice una página web, hice todo, hice un sorteo, todo, pero como que estaba diciendo, ok, pero no tengo ningún cliente, tipo, nadie me está comprando. Entonces yo internamente sentí que fracasé porque obviamente no estaba vendiendo nada. Hoy le digo al Gonzalo del pasado que no significa un fracaso, significa que no tenías la información adecuada para que ese negocio funcione, ¿no? Porque al final seguro funciona vender comida. Es una necesidad básica que tiene todo el mundo y si la haces bien va a funcionar. Pero me acuerdo que me senté en el sillón y dije, eh, no se siente tan lindo el fracaso. Pero fue un gran aprendizaje. La cantidad de cosas que aprendí de un emprendimiento tan básico como era ese y cómo fluía y cómo me gustaba, fue una etapa increíble. Hasta que después, también siguiendo aprendiendo, me empecé a formar mucho sobre marketing y me di cuenta de que era algo que me gustaba muchísimo, marketing digital. Y empecé a ver un modelo de negocio que era emprender una agencia de marketing digital, que de hecho es muy buena para empezar a emprender. Si querés empezar a aprender necesitas algo que no requiera mucho tiempo ni dinero sobre todo. Y las empresas de servicios no requieren dinero, porque no tienes un producto, estás dando un servicio. Entonces, ¿por qué una agencia de marketing digital en ese momento, que fue cuando yo tenía 18 años, o sea, hace 4 años, o más, 17 tenía, hace 5 años, era muy buena porque era marketing digital, algo que me gusta mucho. Me dirigía a empresas, es decir, personas que tienen mucho dinero, o sea, que me pueden pagar muy bien. Y es un gran problema de esas empresas, porque el marketing digital es algo muy nuevo y la mayoría de empresas no están muy bien sobre eso. Así que empecé a buscar mis primeros clientes, tuve mi primer cliente que fue un gimnasio que tenía 3 sedes, empecé trabajando de forma gratuita, ¿no? Que gratis para él, pero que para mí a nivel de aprendizaje era muchísimo. Y por suerte para el gimnasio a nivel de resultados también, porque al empezar buenísimos resultados. Ese gimnasio también tenía cursos, entonces también se le aplica a los cursos que hacían y bueno, empecé a buscar más clientes. Tuve algunos clientes en los cuales no tuvimos resultados, pero no pasaba nada, porque siempre al principio tenía una oferta de entrada en la cual no, no cobraba nada, sino simplemente, bueno, ah, te hago el trabajo y vos no tenés inversión. Si funciona, ok, ya vemos cómo lo manejamos. Y con el gimnasio, en pandemia, vimos una oportunidad de hacer un gimnasio online y ahí fue cuando medio que ese gimnasio online explotó
y tuvimos muy buenos resultados. Y todo ese aprendizaje que había tenido a nivel de marketing digital, incluso en el gimnasio había una persona que tenía una marca personal, que creaba contenido en las redes sociales, tuve que hacer páginas web, tuve que hacer anuncios en Facebook, y bueno, un montón de herramientas y tuve que aprender un montón de habilidades que después me llevaron a también empezar mi marca personal y a crear contenido, que era algo que hubiese querido hacer hace muchísimo tiempo. Tuve muchísimo miedo de empezar a subir contenido en las redes sociales, pero decidí empezar. Y bueno, ahí lo fui vinculando y todo ese conocimiento también lo trasladé a la marca personal y a la creación de contenido y de infoproductos y cursos y todo ese modelo de negocio que es uno de los que más me gusta. Vamos, o sea, y es algo que te identifica, porque al final, si alguien aquí lo está reventando en en el ámbito digital que yo conozca, eres tú. Y es más, o sea, tengo que recalcar que me ha matado lo de la comida de la abuela. Incluso podrías haber hecho ahí un mix de decir, mira, comida de la abuela personalizada. Eso sí que habría estado bien, bien brutal. Y incluso tocaste ahí un concepto que creo que es muy potente, sobre todo para todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando, y es el hecho de empezar, si tu meta es emprender, estrenarte en este mundillo, con proyectos que sean igual no pequeños, pero que no requieran de, como dices, una inversión de tiempo y dinero tan grande, que se puedan validar rápido. Por ejemplo, para mí, o sea, está siendo esta experiencia del podcast. A mí algo que me animó a lanzar este proyecto, aparte de todo el feedback que fui recibiendo de personas sobre mi capacidad para comunicar y sobre pues, todos los temas que podía traer aquí gracias a las habilidades sociales que tengo y a la gente que conozco, fue el hecho de decir, mira, que al final un podcast, compro unos cascos, compro un micrófono, busco un setup, conozco a gente, ya está. Entonces, no me requiere mucha inversión y poco a poco pues vamos expandiendo el proyecto y sabe Dios, sabe el destino, sabe el universo a dónde nos lleva. Pero todo lo que estoy aprendiendo es brutal, es brutal. Entonces, querido amigo o amiga, como te digo, si tu meta es emprender, ¿que quieres empezar haciéndolo a lo grande? Perfecto. Pero que quieres empezar ganando esa experiencia, busca alguna manera de hacerlo de manera más chiquitita. Y ya verás cómo de ahí en adelante el resto de tus proyectos van a despegar a un ritmo que ni te imaginas, porque vas a tener toda esa experiencia detrás de ti. Y además, sumado a eso, buscar mentores. El buscar mentores y esto también lo extrapolo un poco al mundo del desarrollo personal, porque para mí el desarrollo personal es buscar personas que tengan resultados que tú quieres y que te enseñen a cómo conseguirlos en menos tiempo, entre otras cosas. Al final es que pesa por su propia lógica, pesa por su propia lógica y todo lo que te pueda aprender, todo lo que te pueda aportar un buen mentor. Euge, que yo también me he formado con él y es ese amor que te da por hacia la lectura, hacia el conocimiento, hacia la formación constante, esa mentalidad imbatible de Miquel Román, ese, ese deseo de profundizar en lo incómodo y en las cosas que te dan miedo de Álvaro Reyes y todas esas pildoritas que a mí en lo personal me han ido dejando mis mentores, es algo que después te ayuda demasiado. Entonces, Ujú. empieza pequeño y si conoces a una persona que está donde quieres llegar, piensa en cómo ha llegado ahí y si puedes, pregúntale. Aprende de ella si tiene alguna Exacto. manera en la cual puedas acceder a ella. Bueno, antes de continuar, eso sí, te quería preguntar sobre ahora mismo tus proyectos actuales, porque hemos estado hablando de tus proyectos pasados, de lo que fue esa agencia de marketing y todo el recorrido que has tenido, pero ahora mismo en lo que estás metido, cómo enlazas todos tus proyectos con el desarrollo personal y qué herramientas o qué formaciones o qué mentores son los que más te están ayudando. Exacto. ¿Qué me habías dicho? Bueno, en este momento mi principal proyecto, yo siempre digo que no es un emprendimiento, es estudiar medicina, es algo muy importante para mí en este momento, pero al mismo tiempo estoy creando contenido en las redes sociales y, y bueno, también con los cursos online que mencionaba antes sobre, para ir más en profundidad y también para mí lo más importante es poder llegar a tener una transformación en las personas y, y la mayor transformación siempre va a estar
en una mentoría o en un curso que es algo más personalizado, donde te puedes explayar muchísimo más, ¿no? ¿Y de quién estoy aprendiendo? ¿Quiénes son mis mentores a nivel de emprendimiento? Sí, a nivel de emprendimiento. A nivel de emprendimiento, bueno, en la realidad aprendí de muchísimas personas. De hecho, cuando estaba emprendiendo, aprendí de Hugo Shar con un curso sobre emprendimiento en general, que lo recomiendo mucho. Después, para la agencia de marketing digital, aprendí de muchísimas personas que ya tenían una agencia de marketing digital exitosa. Entre ellos, la persona que más me ayudó en ese momento fue Marcos Rasetti. Y después me seguí formando y aprendiendo de muchísimas personas, de Miquel Román, en cuanto a la parte de emprender de forma digital, de Vilma Núñez, con muchos cursos de muchas temáticas, sobre fórmula de lanzamiento con Luis Carlos Flores, y también gente de habla inglesa como Sam Owens y Russell Branson, Gary Vee, y bueno, muchas personas, pero como a día de hoy uno de mis principales objetivos es, bueno, también a nivel de creación de contenido, también no quiero dejar de mencionar a Jordi Segues, que me ayudó mucho a estructurar el contenido. Y bueno, muchísima gente que seguro me estoy dejando de lado, pero ahora me encuentro no aprendiendo directamente. Bueno, Laín García también, es que viste, se me van ocurriendo. Laín García aprendí Tú, muchísimo de él. suelta, suelta. Aquí, Sí, querido sí, oyente, agarra papel y boli y apunta nombres, porque es que o sea, estos minutos del podcast valen oro. sí. Pero bueno, si tendría que concretar y decir cuáles son las tres personas que más me ayudaron a nivel de emprendimiento, diría que son Laín García, Marcos Rasetti y Eugeo Sher. Pero creo que los que se me ven ahora, no los tres que más me ayudaron. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo esos van a ser los tres, obviamente. Para mí, eso de recomendar un mentor o un curso está bien, pero siempre y cuando sepas bien el contexto de la persona a la cual se lo estás recomendando. Si yo recomiendo ahora de quién te recomienda aprender, no tiene ningún tipo de sentido, porque seguramente hay una persona que está escuchando este podcast que tiene la idea de hacer un emprendimiento A y otra persona un emprendimiento Z que no tiene nada que ver. Entonces, el mejor mentor que te puede ayudar a nivel de emprendimiento es el que ya tiene el emprendimiento o la empresa que a vos te gustaría crear. Y sobre eso ir avanzando, que de repente es un mentor que yo nunca aprendí, obviamente, porque no tiene vinculación a los emprendimientos que quiero hacer. Yo a lo largo de mi historia de emprendimiento tuve muchas ideas, hasta tuve la idea de hacer un restaurante real fooding con comida real y todo eso. Incluso Comida me real de abuela. compré, sí, comida, bueno, no, eso fue después de comida saludable y todo lo demás. Y, y bueno, en ese momento me compré un curso de cómo hacer un restaurante, ¿no? Pero todos los cursos que estoy haciendo ahora están dirigidos a el modelo de negocio más de infoproductos y cursos y creación de contenido y todo eso. No tiene nada que ver a hacer un restaurante, obviamente, ¿no? Entonces hay que ver bien sobre los objetivos que tiene la persona. Y esto va para el emprendimiento, pero para el desarrollo personal también. No te sirve, por ejemplo, yo, un gran error que cometí a nivel de desarrollo personal y aprendizaje fue, como me recomendaban que lea, grandes autores del desarrollo personal, empecé a leer. Y empecé a leer libros que recomendaban. Entonces leí uno sobre liderazgo. ¿Cuánto me acuerdo de ese libro? Cero, porque yo en el momento en el que lo leí, no estaba liderando a nadie. Entonces, o a día de hoy, yo leer un libro sobre cómo gestionar una empresa de 500 personas no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí descubrí un gran concepto, que es el concepto de aprender con propósito. En este caso, leer con propósito. Y es que si volvemos al propósito, pues tenés que tener esa claridad de hacia dónde querés ir. Y obtener la información que te va a ayudar a llegar a ese propósito, ¿no? Por eso, a veces las recomendaciones de libros o de cursos y cosas así es muy subjetiva, porque yo te puedo recomendar un libro, pero realmente tu objetivo está por otro lado totalmente, ¿no? Entonces, en mi caso, leer ese libro de liderazgo fue, entre comillas, una pérdida de tiempo. Al final, encontrar el recurso necesario en la etapa de tu proceso. Y Exacto. ahí, o sea, te tengo que agradecer hasta yo porque
Yo sí que suelo recomendar muchos mentores, como bien estoy haciendo aquí, pero al final peco de ello, porque al final, como comentas, no todas las personas tienen el mismo camino que tú o que yo. Cada uno tiene una diferente etapa, tiene un objetivo completamente diferente y en función de ello pues va a necesitar una fuente de información u otra. Pero dentro de todo ello, pues bueno, todo lo que podamos compartir aquí, todas esas referencias, todos Sí, esos nombres, vienen bien para que ahora quien nos escuche haga inventario y diga, ¿qué es lo que sí, sí. necesito? Desarrollo espiritual, Lain García, que necesito infoproductos, Eugenio, que necesito no sé qué, pum, 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 pum. Y así, Sí. suma, suma y sigue. Y Entonces, al final, una cosa es que el mejor mentor, igual, en el mejor sos vos mismo, es la voz de tu alma, ¿no? Porque al final muchos mentores te van a decir qué es lo que hicieron o qué es lo que te recomiendan hacer, pero la decisión final de lo que vos haces es una decisión interna. Yo también uno de los errores que cometí fue hacerle caso, que igual es algo que recomiendo, ¿no? Tiene las dos partes, ¿no? Es una moneda, dos caras de la misma moneda, ¿no? hmm, La parte de, ok, sí hay que hacerle caso al mentor lo que te está diciendo porque es lo que te va a dar ese resultado, pero también hay que hacerle caso a la voz de tu alma y lo que vos realmente querés hacer. Entonces de repente te están haciendo una recomendación que, ok, es la mejor para conseguir X resultado, pero de repente ese X resultado no era el mejor para vos, sino que era otro totalmente diferente. Y ahí está muy importante en filtrar eso que te están diciendo con, ok, tus conocimientos, pero sobre todo con tu intuición, ¿no? Y creo que esa intuición es el mejor mentor. de eso me gusta que lo hayas traído, porque es una moneda muy fina esa, ¿eh? Es una moneda muy fina. El, por un lado, hacer caso a una persona que ha tenido esos resultados, sabe de lo que habla, pero por otro, escuchar a tu intuición y al final es que haciendo eso, te aseguras de que llegues a donde llegues, sea algo que verdaderamente a ti te llena, porque se alinea con tus valores, con lo que tu conciencia, con lo que, como comentas, tu alma quiere. Entonces, te ahorras el fatal escenario, que hay mucha gente que ha llegado ahí, de decir, vale, quiero esto, pero ¿por qué quiero esto? Porque lo veo en otra persona, hago caso a lo que o emulo el camino de esa otra persona, llego y de repente me doy cuenta de que me siento vacío. Entonces ahí es muy importante hacer caso a esa dimensión más interna, pero también no pecar de arrogancia, no pecar de ego, pensar que puedes con todo Exactamente. y buscar a personas que sepan de lo que hablan. Eso, por ejemplo, o sea, me surge aquí una pregunta que no tenía preparada, pero que me ha llamado la curiosidad. ¿Tú cómo alcanzas ese equilibrio? ¿Cómo miras esa moneda para que no oscile demasiado hacia una cara o hacia otra? Y si no tienes respuesta para la pregunta, Sí. tampoco hay problema. Teniendo, o sea, aprendiendo muchísimo, creo que la humildad es uno de los valores más importantes, saber de que no, nunca vas, o sea, no tenés la verdad en todo, obviamente, y yo, por ejemplo, siento que me queda por aprender muchísimo en todas las áreas, básicamente. Entonces, tener esa humildad de no lo sé todo, voy a seguir aprendiendo, voy a ver qué dice X autor, voy a ver qué dice otro autor, incluso aprender de gente que dice totalmente lo contrario a lo que vos opinás y abrirte a todas las posibilidades. Por ejemplo, en el mundo de la salud o la medicina que estoy aprendiendo yo, hay un millón de autores que incluso dicen cosas diferentes. Ok, escuchar todas las perspectivas, ser humilde y entender de que vos no tenés la verdad, ¿no? Y ese abrirte a cosas nuevas, incluso cosas que vos dirías, está diciendo cualquier cosa, a mí me ayudó muchísimo. Yo, muchas de las creencias que tengo hoy o muchos de los valores que tengo hoy son cosas que en el pasado hubiese dicho, está loco o eso está re mal, ¿no? Entonces, creo que esa apertura en aprender lo máximo que puedas, pero también con un filtro de lo que, de cómo resonás con esa información, de cómo la sentís, en base a tu intuición o lo que sientas con esa información, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ok, me están diciendo que la mejor estrategia de marketing para mi negocio es X tipo de lanzamiento. Perfecto.
pero ese tipo de lanzamiento lo puedo aplicar a mi estilo de vida. Por ejemplo, en mi caso, estudiando medicina, hacer un lanzamiento en el cual tenés que trabajar muchísimo y hacer un montón de cosas en un momento específico del año, no es el mejor escenario. Pero hay otro tipo de lanzamiento de repente que es más evergreen o más que se puede poquito a poco. Ok, ese me encaja más en base a mi estilo de vida. Incluso lo veo mejor. Pero yo creo que todo se basa en tener muy claros tus valores y hacia dónde querés ir. Porque te van a llevar muchos mentores que te van a dar muchas recomendaciones que te van a llevar a ese punto en el cual querés llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero escalar mi negocio, hay un millón de estrategias para escalarlo. Hay un millón de mentores que llegaron a ese punto, pero con estrategias totalmente diferentes. Ahora bien, ¿cuál es la que encaja con mis valores? ¿Cuál es la que encaja con mi estilo de vida? ¿Cuál es la que veo que puedo hacer mejor? Porque al final es lo mismo que un mapa, punto A, punto B, pero hay un millón de formas de ir a ese punto, ¿no? Y a medida que, ok, elegiste esa estrategia o elegiste ese mentor, hacerle caso a ese mentor, pero cada conocimiento, cada cosa que aprendas, también siempre filtrarla en base a tus valores. Porque, por ejemplo, en el mundo del marketing, yo en un momento, cuando estaba emprendiendo la agencia de marketing digital, empecé a aprender sobre psicología y sobre sesgos psicológicos y sobre poner un contador y unidades limitadas y no sé qué, no sé cuánto que está muy bien, son estrategias que te pueden ayudar a vender más, pero de repente no iban tanto con mis valores en ese momento. Porque poner que hay tantas unidades y en realidad es mentira, tipo, no. Ahora, si hay tantas unidades y es verdad, perfecto, y es algo que te puede ayudar a vender más, ¿no? Entonces, tener bien claros tus valores y filtrar sobre eso, porque hay muchas, sobre todo en el mundo del marketing o en cosas así que te van a ayudar a vender más, pero de repente no es lo más congruente con lo que, con los valores que tenés. Congruencia, y para eso tienes que tener claro lo interno. Ese trabajo en uno mismo, ese propósito que te propulsa, y esos valores son la clave. Eso, por ejemplo, o sea, bueno, me recuerdas por un lado a la formación que hice con Tony a finales del año pasado, que no le puedo estar más agradecido, porque al final el tema de los valores es algo que sí que están dentro de ti, pero tienes que pararte a reflexionar y decir, joder, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? Y una vez tienes eso claro, y también tienes un propósito claro, es que el resto es simplemente un mar de abundancia. Te vas a encontrar infinidad de mentores, infinidad de rumbos para llegar, como dices, del punto A al punto B. Lo único que tienes que hacer es encontrar el que más se adecua a ti. Y, macho, ya para cerrar esta parte de emprendimiento que se... Vamos, conociéndonos es que podríamos estar hablando durante horas, pero tampoco quiero aquí que se nos alargue demasiado el episodio, y todavía tenemos temas que atacar, aunque eso es bueno porque incluso podríamos hacer otro episodio en un futuro. Te quería preguntar Seguro. sobre algo que, que creo que también ha sido bastante característico a lo largo de tu proceso y que puede aportar tremendo valor a quien quiera que lo escuche. Y es qué mentalidad, qué enfoque, qué manera de afrontar has tenido cuando has fracasado. Y si quieres hacer una distinción entre cómo lo haces ahora y cómo lo hiciste en el pasado, también estaría muy potente. Qué bueno. Bueno, yo creo que el sistema educativo nos enseña mucho a que el fracaso es algo malo y lo empezamos a asociar con eso. Y en la sociedad está la falsa creencia de que fracasar es algo negativo, cuando en realidad el conjunto de varios fracasos es lo que te lleva a tener un buen resultado. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo justo cuando, lo que comentaba antes, cuando estaba emprendiendo ese negocio con mi abuela de vender tortas y lo que sea, y hubo un momento en el cual dije, no vendí nada y no sé cuál es el siguiente paso, así que me acuerdo que estaba en el sillón y miré a mi madre y dije, no se siente tan lindo fracasar. Pero al día siguiente ya estaba con la idea de otro negocio y tomando acción. O sea que tampoco fue que obviamente me destrozó. Pero después fui aprendiendo de que, y incluso con esa situación, de que el fracaso es uno de los mejores maestros. Y hablábamos mucho de mentores, pero también hay que hablar de la experiencia.
Y los fracasos son un gran maestro, porque te están diciendo que cosas que estás haciendo no te están funcionando tanto. Hay una imagen que está muy buena, que según tu perspectiva sobre lo que es un fracaso, una persona se lo va poniendo, cada fracaso es como si fuese un ladrillo, y se lo va poniendo a la mochila. Y bueno, va fracasando, se le pone en la mochila y cada vez le cuesta más caminar porque esa mochila pesa muchísimo. Hasta que en un momento está muy cansada. En cambio, otra, cada fracaso, es decir, cada ladrillo, lo usa para construir una escalera. Y una escalera que lo lleva a el lugar al cual quería conseguir, ¿no? Entonces, esta es la importancia de cómo tomas los fracasos. Si como algo negativo, que es a lo que nos educaron, de que si fracaso está mal, y vas a terminar con la mochila esa pesada sin poder seguir avanzando, o esta nueva de, ok, cada fracaso incluso lo festejo, porque sé que estoy avanzando, que estoy tomando acción, que estoy aprendiendo y, y que esos fracasos me van a llevar a tener buenos resultados. Pero incluso yo creo que está buenísimo el hecho de incluso festejar los fracasos, porque el fracaso como término parece que es algo negativo, pero en realidad tendría que ser algo positivo, porque fracaso es sinónimo de aprendizaje, de tomar acción, de haber hecho algo, de haber vencido miedos, de haber desarrollado habilidades, un montón de características súper positivas, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión que tengo hoy en día y, y con la cual me tomo los errores que voy cometiendo y sé que significa que estoy yendo por buen camino, porque nunca vas a dar 100 pasos y los 100 pasos van a estar excelentemente bien pisados, pero tampoco sin dar ningún paso nunca vas a saber si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. No hay que ser grande para empezar, pero hay que empezar para ser grande. Entonces, amigo, muchas gracias por compartir esa reflexión. Yo creo que va a aportar muchísimo a la gente que lo oiga. Y ya cerrado un poco este tema de emprendimiento, desarrollo personal, que al final hemos hablado de muchas cosas y es lo que me encanta de cada vez que hablo contigo, que tocamos un poco de todo y siempre salimos aprendiendo. Em, Te quería cerrar antes de pasar a preguntas más de cómo te pueden contactar y demás. ¿Qué consejos? Ya sé que hemos hablado de que cada persona tiene su propio proceso, que cada uno va a tener que encontrar sus propios recursos dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pero según tú, desde tu verdad, no la verdad, desde tu verdad, ¿qué consejos eh, podrían ayudar a una persona joven que tenga la intención de emprender? Yo creo que el consejo más importante que le daría a una persona que quiere emprender, y según lo que veo de personas que quieren emprender y todo, es que no se centren en tener resultados rápidos, ganar dinero lo antes posible y, y venderse la idea que te venden en redes sociales de hacerte millonario en pocos días o perseguir el dinero, cosas así, o el mejor modelo de negocio. Creo que es totalmente lo contrario, de hecho. Todos te están diciendo cuál es el mejor modelo de negocio para ganar dinero, pero si seguís esos pasos, capaz que terminás teniendo el mejor modelo de negocio para tener dinero, terminás teniendo excelentes resultados a nivel de dinero, pero haciendo algo que no te gusta. Entonces creo que la visión es totalmente al revés. Primero ver el interior, ver qué es lo que te gusta, ver todo lo que hablamos hoy a nivel de propósito, qué querés aportar en este mundo, a quién querés ayudar, qué cosas querés hacer, un poco lo que mencionábamos del Ikigai, y ya sobre eso, ver qué modelo de negocio vas a elegir. Porque, por ejemplo, en mi historia de emprendimiento, cuando empecé con la agencia de marketing digital, yo siempre hice cosas que me gustaban y que me apasionaban. Hasta que incluso en un momento dije, ok, pero no estoy teniendo resultados, así que necesito resultados. Y veía las redes sociales y veía uno que estaba haciendo dropshipping y tenía no sé qué resultados. Otro que estaba con una agencia de webs y tenía teniendo resultados. Y te estás basando en los resultados que tienen esas personas para elegir el modelo de negocio, en vez de basarte en lo que a vos realmente te gusta, ¿no? Entonces yo creo que el consejo más importante es ver realmente qué querés emprender, no en base a lo que te dicen en las redes sociales, que es lo que te va a llevar a tener mejores resultados,
sino en base a lo que vos realmente te gusta y tener ese filtro para elegir el modelo de negocio que vas a emprender. Y después otra cosa importante es lo que decíamos hoy de que sea un modelo de negocio que te permita no tener una gran inversión inicial, que esto con el método Lean Startup, que hay un libro que habla mucho de este método, eh, podés acelerar ese proceso, ¿no? Que el método Lean Startup, en grandes rasgos, básicamente significa validar la idea en el mercado lo antes posible. Si yo tengo la idea de vender, por ejemplo, yo qué sé, una botella de agua, una botella de agua no, pero yo qué sé, un teclado, que lo tengo acá, antes que ir y empezar a montar el teclado y contactar con no sé qué y hacer no sé cuántas copias, a invertir un montón de tiempo y dinero, no hagas nada de eso, sino que haces un prototipo de diseño en la web, lleva tráfico de alguna forma a esa web, ya sea con Facebook Ads, te gastas $5 y validas la idea en el mercado. Sin tener el producto, estás viendo si gente lo compra. Y una vez que lo hayas validado y de que funciona, ya empezás a hacer el producto. Entonces, al principio es vender, hacer una investigación de mercado, pero sobre todo intentar vender el producto o el servicio sin tenerlo hecho. Y de esa forma vas a validar si realmente después lo vas a vender, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar es invertir un montón de dinero, de esfuerzo y de tiempo en hacer un producto que después lo Claro. lanzás al mercado y nadie te lo compra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es lanzarlo sin tenerlo. Y cuando te das cuenta de que hay gente que está interesada en comprarlo, incluso que te lo compra, y que si te lo compra le devolves el dinero y le decís que no tenés más stock o lo que sea, o le decís que arrancamos en unos meses cuando lo tenga, ahí ya puedes empezar. Y esa iteración del producto, con el feedback del el mercado, de lo que te van diciendo, cómo lo puedes mejorar, etcétera, es cuando vas a llegar a ese producto, al principio el producto mínimo viable, después el producto ya que vas a vender incluso en el largo plazo. Bueno, al final, dos consejos, tanto internos como externos, el pararse a pensar en profundizar para después ya poder desarrollar sus proyectos, asentar esos pilares que te van a sostener a lo largo de tu proceso. Y por otro lado, el tema de, bueno, lanzar ese producto mínimo viable para ahorrarte muchos dolores de cabeza a lo largo del camino. Entonces, hermano, amigo, muchas gracias por todo lo que has compartido aquí. Creo que va a aportar demasiado a todos los que lo oigan. Y a mí también, o sea, mientras escucho y grabo esto, cada vez aprendo, tío, de cada persona que pasa por este espacio. Y bueno, antes de cerrar, te quería preguntar, para todos aquellos que se han inspirado con todo lo que has compartido, ¿cómo te pueden contactar? ¿En qué redes sociales te pueden seguir? ¿Qué proyectos tuyos pueden encontrar abiertos? Y cuáles, pues puede que igual no, porque tenga algún cupo, algunas plazas o lo que sea, pero pueden estar pegándole el ojo por si quieren aprender de ti como mentor. Bueno, primero agradecerte a vos por la invitación y por la conversación. Creo que, o sea, yo me lo pasé increíble, me encanta hablar de estos temas. Y bueno, ¿cómo me pueden encontrar en las redes sociales? Como Gonza Spinelli o Gonza barra baja Spinelli en Instagram, por ejemplo. E incluso si llegaste a este punto del podcast, me encantaría que me mandes un mensaje y que me digas un poco qué opinás del podcast, qué sentís que te aportó, que podemos mejorar o lo que sea. Y voy a estar encantado en leerlo y en contestarte, porque si llegaste hasta este punto es como, wow, quiero conocer a personas que hayan llegado a este punto del podcast, ¿no? Así que mandame un mensaje, decime y voy a estar encantado de hablar contigo. Así que bueno, por esos medios, actualmente a nivel de mentorías no tengo nada abierto, entre comillas. Como estoy estudiando medicina, intento que las fechas de apertura sean muy específicas, ya que para mí lo más importante es la calidad en el alumno y poder ayudar lo máximo posible. Pero bueno, capaz que estás escuchando esto en diferido en otro momento, así que te fijas en mis redes sociales y ahí capaz que ves que te puedo ayudar de una forma más profunda.
Bueno, pues compa, o sea, como siempre, aportando valor y te agradezco también ese comentario, tío, porque también sé que ese feedback, que los perseverantes que hayan llegado a esta parte del episodio que te vayan a dar a ti, igual después me lo transmites y así también tienen esa manera Obvio. de conectar contigo, tío, o sea, allá donde vayas aportas, tío, y eso es algo que me hace estar agradecido de que ese propósito, ese universo, esa vida nos haya cruzado nuestros caminos. Te doy las gracias. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Y antes de cerrar, pues bueno, la pregunta habitual. ¿Alguna reflexión, algún pensamiento, algo que quieras compartir? A ver, uno de los aprendizajes que tuve últimamente y que más me sirvió es relacionado a un mundo más espiritual. Creo que somos seres humanos, pero que en el fondo somos seres espirituales encarnados en un ser humano, ¿no? Por eso para mí en cualquier momento el desarrollo espiritual es una de las cosas más importantes, porque es lo que realmente somos. Y, y este concepto de rendirte ante la vida, no rendirte en el paradigma de no hacer nada y me rindo, sino de rendirte a lo que te entregue la vida, el hecho de estar entregado y no resistirte a que no tenés un resultado, a que no estás obteniendo lo que vos querés, porque al final, o que estás teniendo un obstáculo que no te deja seguir avanzando, porque al final eso es lo mejor que te puede estar pasando. La vida no te pasa a ti, pasa para ti. O sea que todo lo que te está pasando a día de hoy no es algo negativo ni algo positivo, sino el significado que vos le das. Pero, igualmente, para mí, siempre nos está pasando algo positivo, porque es lo que la vida nos está dando para crecer. Y lo cuento con una pequeña historia, que yo cuando la escuché fue como, wow, es increíble. Y es, ¿viste esa típica vez que estás cuando sos niño y ves el pasto, estás investigando, el césped o como le digas, eh, y ves muchas hormigas y ves que se están dirigiendo hacia un lugar? Entonces vos ves que se están dirigiendo hacia la carretera. Así que por salvar la vida de esas hormigas pones una rama para que se tengan que desviar del camino y no las pise un auto o un camión. Entonces vos al poner esa rama, las hormigas se empiezan a desviar de ese camino. Entonces, desde tu perspectiva les estás salvando la vida. Pero desde la perspectiva de las hormigas, estaban yendo en una dirección, pero se les puso un obstáculo. Entonces la hormiga va a decir, pero, ¿y esta rama quién la puso? ¿No? Me están haciendo que vaya en otra dirección. O sea, este obstáculo que me pusieron es lo peor que me pudo haber pasado. Y se va a otra dirección. Y se frustra, y se queja, y pone excusas de que no pudo llegar a ese lugar, y todo lo demás está perdiendo un montón de energía, cuando en realidad, si lo ves de arriba, le están salvando la vida. Y creo que eso mismo nos pasa a nosotros. Todos los obstáculos que nos da la vida, desde nuestra visión, podemos ver que son algo que nos están haciendo estancarnos y por eso nos quejamos, culpamos a los demás y gastamos un montón de energía diciendo que eso que nos está pasando es lo peor, cuando en realidad de repente es algo que nos está salvando la vida y nos está dando la oportunidad de ir por otro camino, que probablemente sea mucho mejor porque es el que la vida te está dando. Entonces, estar entregado, entender de que los obstáculos son maestros enmascarados y que es lo mejor que nos puede ocurrir y que la rama que estés teniendo hoy en tu vida muy probablemente va a ser una de las mayores bendiciones que te haya dado. Porque si veo en el pasado los mayores obstáculos que tuve fueron las etapas de mayor crecimiento y las cosas que a día de hoy más agradezco. Pues querido amigo, o sea, no creo que pueda cerrar el podcast mejor que con eso. Así que lo vamos a dejar desde aquí. Y de nuevo, gracias. Sigamos expandiéndonos, sigamos creciendo, sigamos inspirando y sigamos abrazando esas ramas que nos pone la vida para llegar a donde queremos llegar, pero también a donde tenemos que llegar. Hasta aquí, vivencias que aportan y nos vemos en el siguiente episodio.